Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, mis estimados estudiantes. Bueno, ya estamos metidos en el cuento de las probabilidades, ya estamos haciendo cálculos de probabilidades, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a recordar que las reglas para el cálculo de las probabilidades son dos: la regla de la adición y la regla de la multiplicación. Ya vimos la regla de la adición, que contemplaba los sucesos mutuamente excluyentes y los sucesos compatibles. Hoy vamos a tratar la regla de la multiplicación, que contiene sucesos independientes y sucesos dependientes. A continuación vamos a definir qué son los sucesos independientes y vamos a hacer unos cálculos, unos ejemplos del cálculo de probabilidad. Se dice que dos o más sucesos son independientes si la probabilidad de presentación de ninguno de ellos queda influenciada por la ocurrencia del otro. Es decir, en otras palabras, el resultado de un suceso no afecta al otro. En ese orden de ideas se dice que son sucesos independientes. Por lo tanto, se efectuará la multiplicación de las probabilidades de cada suceso. ¿Qué significa esa definición que acabamos de leer? Significa que si yo tengo un suceso y ocurre, y simultáneamente o al tiempo ocurre otro suceso, si ocurre uno no afecta que ocurra el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces, suponiendo que tenemos una serie de probabilidades, ¿sí? P1, P2, P3, etc. Es decir, probabilidad de que ocurra el suceso 1, probabilidad de que ocurra el suceso 2, probabilidad de que ocurra el suceso 3. ¿Cuál es la probabilidad total? Será igual a P1 por P2 por P3 hasta P. Es decir, pueden ser muchísimos sucesos. En otras palabras, con un ejemplo lo vamos a entender muchísimo mejor. Bueno, el ejemplo es clásico. Dice, lo leo primero y luego explico. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? Se sobreentiende que es baraja, ¿qué? Española. Dos reyes, sacando una carta de una baraja y la segunda carta, se sobreentiende, de otra baraja. Es decir, tenemos dos barajas de cartas españolas. Entonces, suponiendo, nos dice cuál es la probabilidad de obtener dos reyes. Se sobreentiende que debo sacar una carta de una baraja, la veo, ¿sí? Y luego obtengo la segunda carta de la segunda baraja. ¿Cuál es la probabilidad de que esas dos cartas que obtuve, una de cada una, sean dos reyes? Eso es lo que se llama sucesos independientes. ¿Por qué independientes? Porque una cosa es obtener la carta de esta baraja, de la primera, y otra cosa es obtener la carta de la segunda baraja. Cada suceso es totalmente independiente. Si sucede algo aquí, no importa lo que suceda aquí. Por eso se llaman sucesos independientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos reyes? Entonces, para obtener la probabilidad de que sean dos reyes, ¿qué hago con las probabilidades de cada una? Las multiplico. Es decir, digo, la probabilidad será igual a P1 por P2. La probabilidad del P1. La probabilidad del P1 es de obtener de la primera baraja un rey. ¿Cuántos reyes hay en la baraja española? 4 reyes. Entonces, ¿y cuántas cartas tienen? 40. Entonces serán 4, 40 por. Y en la segunda baraja, ¿qué probabilidad es de obtener otro rey? Pues lo mismo, 4 40. ¿Listo? O sea, P será igual a un décimo por un décimo. Es decir, P es igual a 1 sobre 100, que significa el 1%. Una probabilidad muy baja. Un segundo ejemplo para dar más claridad, mis estimados estudiantes. Dice, al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos 5? Entonces ya son dos dados. Los podemos lanzar al tiempo o los podemos lanzar uno por uno. Pero fíjese, cada dado es un suceso. Entonces, representa que cada suceso es independiente. No importa si ocurre este y ocurre el otro.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 5? Recordemos que la probabilidad de obtener un número en un dado es un sexto. Entonces, será igual. Como son 2 dados, un sexto por la probabilidad de obtener el otro 5 en un dado, en el otro dado, que es un sexto. Luego la probabilidad será igual a un 36avo. Que si hacemos la división, acostúmbrense a eso, ¿cierto? Entonces esto será 0,0 aquí en 100, alcanza a estar 2 veces, 2 por 6, 18 a 22, 2 por 6, 2 por 3, 6, 2, 8 a 22, en 220 está como 7 veces, casi el 27, algo por ciento. ¿Listo? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, así se obtiene la probabilidad de obtener 2 5 lanzando 2 dados al tiempo o uno por uno. Ahora bien, para tener más claridad, hagamos un tercer ejemplo. Presten atención. Supongamos que se dispone de 3 barajas españolas. 3, 1, 2, 3. Se desea sacar 3 cartas. Se sobreentiende que una de cada baraja. Una de cada baraja. Nos preguntan qué probabilidad hay de obtener un as, un rey de oros y un 6 de copas. Entonces, esa probabilidad será igual a la probabilidad del as por la probabilidad del rey de oros por la probabilidad del 6 de copas. ¿Listo? Vamos a ver qué es esto. La probabilidad de obtener un as en la primera baraja. ¿Cuántos ases hay? Hay 4. ¿Cuántas cartas? 40. Por la probabilidad de obtener un rey de oros, solamente hay un rey de oros, luego es 1 sobre 40 cartas. Y la probabilidad de obtener un 6 de copas, solamente hay un 6 de copas, entonces será una carta sobre 40 cartas. Eso nos da 4 sobre 64.000, es decir, 1 sobre 16.000, que será igual a 0,00006 algo. O sea, una probabilidad mínima, casi que imposible, etc. Son sucesos independientes. Entonces, para terminar este capitulito de la regla de la multiplicación, hagamos claridad. Una diferencia entre sucesos mutuamente excluyentes y sucesos independientes. En los sucesos mutuamente excluyentes siempre hablamos de un suceso. Voy a sacar una carta de una baraja española, o voy a lanzar un dado, o voy a lanzar una moneda. Siempre es un solo suceso, mientras que en los independientes son 2 sucesos. Mientras en los mutuamente excluyentes necesitamos una baraja, un dado, en este siempre necesitamos 2 barajas, o 3 barajas, o 2 dados, o 3 dados, o 1 o 2 monedas, o 3 monedas. ¿Listo? Ahora bien, en los sucesos mutuamente excluyentes siempre hablamos de la conjunción o, mientras que aquí la probabilidad de obtener un as y un rey y un 6, el i, que es disyunción. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran diferencia entre sucesos mutuamente excluyentes, que son los de la adición, y los sucesos independientes, que son los de la regla de la multiplicación. Espero que haya quedado entendido. Ahora toca hacer mucho ejercicio aplicando estos conceptos.